Videojuegos, una parte inolvidable de la infancia para muchos de nosotros. Todo fanático conoce los grandes nombres de la industria, ya sean modernos, extintos o simplemente atemporales. Hay compañías, juegos y marcas que simplemente todos conocemos. Y siempre habrá gente que defiende a sus favoritos, cosa que da lugar a una competencia conocida como la guerra de las consolas. Pero hay que preguntarnos, ¿la competencia actual puede seguir considerándose una guerra? Para esto hay que remontarnos a uno de los momentos más importantes en la historia de los videojuegos. Me refiero con esto al Game Crash del 83, conocido como la crisis de los videojuegos de 1983. ¿A qué se debió dicha crisis? Se debe a una saturación de títulos y consolas mediocres en el mercado de los videojuegos. En esos años el campeón indiscutible era Atari. Pero con el creciente éxito de la compañía, comenzó a entrar todo tipo de competencia, llenando el mercado con docenas de consolas pequeñas y medianas que terminaron siendo un fracaso comercial, como el ColecoVision, Intellivision, Vertrex o la misma Atari 5200, la cual era por mucho más inferior que su predecesor, la Atari 2600. Si bien muchas consolas eran de mucho menor renombre, colectivamente fueron presionando a Atari, y algunas incluso se burlaban de la empresa en sus comerciales, como fue el caso de Intellivision. Which is why after Star Strike, asteroids left me rather flat. Star Strike, new for Intellivision from Mattel Electronics. Bajo la presión de dicha competencia, Atari, en lugar de optar por crear juegos de alta calidad que no pudieran ser imitados fácilmente por la competencia, se dedicó a publicar juegos en cantidades masivas, con muy poco interés en su calidad, programadores o incluso el tiempo de desarrollo, llegando al punto que cualquier compañía que sintiera que es demasiado fácil hacer videojuegos pudiera venderle la idea a Atari de hacer un juego propio, solo metiéndole dinero sin preocuparse por la calidad del mismo. Como el caso del juego Space Jockey para el Atari 2600, cuyo desarrollo fue pagado enteramente por Quaker Oats, una compañía dedicada a hacer avena. La calidad y credibilidad del mercado de los videojuegos entró en caída libre, y entre mediados de 1983 y principios de 1985, la industria de los videojuegos pasó de un valor de más de $3.000 millones a tan solo 100 millones. Varias compañías quebraron y muchos creyeron que esta aventura había llegado a un triste game over. Sin embargo, en octubre de 1985, todo esto cambió, con la llegada del NES, el Nintendo Entertainment System. Llegó a Estados Unidos, tierra en la que se creía que la industria de los videojuegos había muerto por completo. Con una ideología enfocada estrictamente a controles de calidad y buenos juegos, sin importar el tiempo en que se tardara en desarrollarse y que la cantidad fuera menor, el NES se encargó de disparar la industria nuevamente a la gloria, al punto que para 1988, el mercado de los videojuegos volvió a tener un valor por encima de los miles de millones de dólares. Con un mayor estándar de calidad en la industria, Atari fuera del mapa y más dinero en juego, la industria de los videojuegos se convirtió en un frente de tres flancos: Nintendo, las consolas independientes y una compañía que estaba decidida a derrotar al gigante, Sega. Y todos peleaban por la supremacía del mercado. Esto dio lugar a lo que muchos consideran como la guerra entre las consolas, de finales de los 80s a finales de los 90s. En esta época, el verdadero espectáculo venía entre el choque de Sega y Nintendo. Nintendo, quien dominaba el mercado con más de un 90%, estaba centrado en dos pilares fundamentales: hacer juegos de la mayor calidad posible y enfocarse en hacer juegos que fueran para toda la familia. Esta forma sin duda le había dado resultados, y los números hablaban por sí solos. Sega, por otra parte, era una compañía pequeña, con tres consolas denominadas SG-1000, SG-1000 Mark II y SG-1000 Mark III, las cuales hoy en día son virtualmente desconocidas. Sega parecía no tener gran oportunidad en la industria, hasta que su camino se cruzó con el de un visionario empresarial, Tom Kalinske, un hombre inteligente, ambicioso y amante de los desafíos que otros veían como imposibles. Kalinske, quien en su momento trajo años de prosperidad como presidente de la compañía de juguetes Mattel, y llevando a la fama sin precedentes nombres como Hot Wheels y Barbie, dejó dicha empresa para salvar de la bancarrota segura a una pequeña empresa llamada Matchbox, empresa que hasta hoy en día sigue en pie siendo la competencia acérrima de Hot Wheels. Kalinske entraría a Sega como cabeza de la división americana de la empresa, y junto con el genio de la mercadotecnia, Al Nielsen, comenzaría una batalla sin precedentes contra Nintendo, empujando al gigante de la industria hasta su límite. Sega aprovechó la filosofía de Nintendo respecto a juegos para toda la familia y decidió enfocarse en el mercado exactamente opuesto, al del mercado de adolescentes y adultos, con juegos de acción, contenido más gráfico y atrevidas campañas publicitarias, personajes cargados de actitud y en más de una ocasión llegando a la controversia, con juegos como Eternal Champions o el infame Night Trap, cuyas imágenes de mujeres en ropa íntima se consideraron en ese momento como demasiado, y el juego tuvo que ser retirado del mercado. Esto dio lugar al ESRB, el sistema de evaluación para el contenido de los videojuegos y contenido de software,
el cual se usa en la industria de los videojuegos hasta la fecha. Así es, los God of War y Grand Theft Auto de hoy en día tal vez nunca hubieran existido si no hubiera sido por títulos como Night Trap o Altered Beast o Eternal Champions. Esta es una cosa que muchos fanboys modernos desconocen. La atrevida estrategia de Kalinsk y Nielsen estaba dando resultados espectaculares, y muy pronto la guerra de las consolas se volvió un choque de dos mundos, un duelo de poder a poder. Si Nintendo tenía Mario, Sega tenía Sonic. Era el NES contra el Master System, el Genesis contra el Super Nintendo. Si Nintendo hizo un juego de Mike Tyson, Sega haría un juego con Evander Holyfield. Si Sega tenía un contrato con Joe Montana, Nintendo respondía comprando a los Mariners de Seattle. Si Sega dominaba el mercado europeo, Nintendo el mercado asiático. Si Nintendo patrocinaba el equipo de la Fiorentina en Italia, Sega respondía patrocinando al Arsenal de Inglaterra. La lucha era encarnizada, y todo se valía, desde productos ajenos a los videojuegos como revistas, hasta invitar a leyendas como el mismísimo Michael Jackson para realizar juegos como Moonwalker para Sega Genesis. Las consolas independientes intentaron formar parte de esta revolución, aunque con poco éxito. Incluso Atari intentó hacer su regreso con consolas como el Atari Lynx y el Atari Jaguar, con proyectos ambiciosos y anuncios interesantes, como el eslogan Lynx Eat Boys Lunch, haciendo burla al Game Boy, o el eslogan Do the Math del Jaguar, haciendo alarde de sus 64 bits por encima de los 16 bits del Genesis. Jaguar, Jaguar, Jaguar. Desafortunadamente para Atari, la calidad de los juegos se impuso ante las declaraciones atrevidas. Incluso compañías virtualmente nuevas en el mercado de los videojuegos intentaron llegar a la fama, como el caso de la fallida consola el Panasonic 3DO, con anuncios burlándose del Super Nintendo y del Sega Genesis, diciendo que eran juguetes para niños, mientras que ellos eran cosas serias. If you're not playing on a 3DO system, what are you playing with? Pero al final del día, la calidad de Nintendo, tanto en consolas como en juegos, superó toda competencia, y en cuestión de empresas tuvo desde el principio algo que su archienemigo nunca tuvo: cohesión, ya que Nintendo of America y Nintendo of Japan estaban trabajando en perfecta armonía, a diferencia de Sega of America y Sega of Japan, el cual estaba en un caos interno de proporciones increíbles. Los cada vez mayores estándares de calidad y el surgimiento de nuevos futuros gigantes como el PlayStation 1 llevó a una serie de malas decisiones por parte de Sega, como la salida muy forzada de su consola Sega Saturn, la cual terminó siendo un fracaso por lo mismo. Esto, seguido por la poca popularidad del Sega Dreamcast, terminó por sellar el destino de la empresa y marcar el fin de la guerra de las consolas. En todo este espectáculo fue la comunidad gamer quien ganó más, ya que la competencia no solo diversificó la librería de videojuegos y de géneros disponibles, pero aumentó el valor de la industria en miles de millones de dólares y ayudó a varias desarrolladoras de videojuegos a crecer. Irónicamente, todas las empresas que buscaban la supremacía en el mercado de los videojuegos le trajeron algo mucho mejor: diversidad. Actualmente existe tanta variedad de gustos personales como de alternativas para jugar que resulta ridículo pensar que una opción es capaz de satisfacer los gustos de todos al mismo tiempo. Dicha idea no solo es ridícula, sino innecesaria. Todos podemos jugar en cualquier plataforma, no es necesario casarse con una sola marca. Incluso si reducimos al ridículo y a sus estereotipos a las marcas, el mercado de los videojuegos está bien surtido y satisface las necesidades de todos. Si llegamos a estos estereotipos, ¿quieres jugar juegos para toda la familia y entretenidos? Nintendo. ¿Quieres una librería amplia para juegos con drama, acción y aventura? PlayStation. ¿Quieres jugar una modalidad en línea y quieres unos servidores de alta calidad y de buena velocidad y buen servicio online? Xbox, Microsoft. ¿Tienes un fetiche por los gráficos y la velocidad? PC. Para todo hay, para todos los gustos hay siempre una forma de satisfacerlos. Y puedes jugar con varias, no estás obligado a tener que jugar de una sola manera, porque eso solo nos va a traer una división en un mercado que tomó mucho tiempo en diversificarse y en darle gusto a todas las personas. ¿Podría considerarse lo de hoy en día una guerra entre consolas? No. ¿Es una competencia necesaria? Absolutamente. Son cosas muy distintas. Quizá mi único problema con el actual conflicto entre consolas, la supuesta guerra, es la posición que toma la gente de ofender y denigrar a otras consolas para exaltar la suya, en lugar de dar a entender los motivos por los cuales le encanta la propia. Debido a que la discusión entre las consolas ha pasado casi por completo a manos de los fans en lugar de las compañías, en su mayoría optan por una retórica de imposición, en lugar
En su mayoría optan por una retórica de imposición en lugar de una retórica de consenso. Para ponerlo en palabras más simples, los fanboys hoy en día están actuando como actuaba el Panasonic 3DO. Si quieres jugar con lo mío, muy bien. Si no estás jugando con lo mío, estás jugando con ñoñerías. Lo mío es cosa seria. Es una ridiculez. Y es irónico porque viene del Panasonic 3DO, una consola fallida. Pero lo cual es perfectamente una analogía de lo que está pasando con los fandoms y con los fanbases de hoy en día de las consolas. En mi opinión, la idea de declarar una supremacía en los videojuegos hoy en día es algo absurdo. Afortunadamente vivimos en una época en la que la industria de los videojuegos ya no puede caer en un monopolio o un duopolio. Todos tienen una tremenda área de oportunidad y es oportunidad nuestra, como aficionados de la industria, el poder aprovechar dicha diversidad. De hecho, si lo pensamos, el término guerra entre consolas o guerra de las consolas es más perjudicial para nosotros como la comunidad gamer. Porque se encarga de sesgar y de separar en lugar de integrar. Este comportamiento es muy tóxico y bastante contagioso, lo cual se convierte en un gran problema cuando uno comprende que la comunidad gamer ya no es una subcultura, ya no somos un nicho pequeño que dos compañías quieran, de las cuales dos compañías se quieran apropiar. Ya somos una parte fundamental tal vez de las futuras generaciones, tal vez no de estas, pero ya la comunidad gamer, ya los videojuegos es una industria que forma parte de la realidad tanto de esas generaciones, de las generaciones actuales, como de las generaciones que hoy en día van a ser padres. Ya muchos gamers ya están teniendo hijos, ya van a criar a las futuras generaciones, y lo que queremos tener es una cultura integradora, no una cultura que sesgue. Miren esta imagen, por ejemplo, una imagen que encontré buscando clips de los comerciales entre la guerra de las consolas. No la voy a traducir por decencia, pero esta imagen perfectamente habla del problema que existe en la comunidad gamer. Incluso fuera de contexto, hablar de esta manera a cualquier ser humano es algo vulgar e inmaduro. Y esta clase de comportamiento se encuentra en todo tipo de redes sociales, videos de YouTube y en sitios como 9gag, por ejemplo, donde pareciera mandatorio promover y aplaudir semejantes estupideces. El actuar de manera tan infantil, ofensiva y poco inclusiva solo alimenta el estigma que los gamers vienen cargando desde años, de ser visto como unos raros antisociales con los que no se puede hablar. ¿Y con qué cara podemos decir que esto es mentira cuando entre nosotros mismos nos comportamos de la misma manera? Si queremos que la cultura gamer crezca y sea cada vez más aceptada en la sociedad moderna, hay que comportarnos con coherencia, ser abiertos, flexibles y agradables, y sobre todo, no discutir, sino divertirnos. Porque, al fin de cuentas, por eso somos gamers, ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima.